Precisamente vamos a hablar hoy, el tema que vamos a tratar es sobre el régimen, la era de Trujillo, un personaje que la historia dominicana pues tiene que tratar de entender lo más posible lo que fue este personaje histórico, lo que fue la época que él encarnó, dirigió, jamás esa era que muchos llamamos Dios propio, otros todavía defienden, todavía no es claro escuchar a las personas, sobre todo los viejos, los abuelos y los padres de nosotros, que cuando pasan algunos desmanes en el país, dicen, caramba, qué falta hace Trujillo. Entonces los que estamos en esta época, que no estamos, dicen eso, tal vez no lo dicen de corazón, sino se refieren a que no había tanto desorden como hay ahora, y lo que dicen es que en ese tiempo tú podías amanecer, te podías sacar la lotería, amanecer con 5,000 pesos, borracho en un contén, y no te pasaba nada, nadie te miraba y nadie te ponía la mano. Bueno, eso tiene una explicación, porque es que el benefactor era el hombre más grande de aquí del país, pero era el único médico, como decían, era el único ladrón, nadie podía robar que no sea él. Esa es la explicación por la que había más orden. Pero bueno, precisamente vamos a tratar de estos temas. Para esto hemos invitado pues, a Gabriel Ortega, que es abogado de Puerto Plata, y sobre todo nuestro profesor querido, nuestro hermano Santiago Castro Ventura, es médico pediatra, ejerció como pediatra muchos años, pero más que médico, yo creo que si le preguntamos cómo más se siente y cómo se siente mejor, te va a decir como un historiador. Esa es la pasión secreta, y esa pasión también nos la puedo pasar a nosotros. A mí en particular, yo también, que igual que Santiago soy médico, pues yo me intereso por esto básicamente en gran medida por la influencia que Santiago, que somos grandes amigos de mucho tiempo, pues también influyó en mí. Yo soy de aquí de la región, yo soy nativo de la ciudad más grande que hay en la región, que es Villa Jaragua, todos ustedes lo conocen, sobre todo por la redonda del parque, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces vamos a hablar de lo que fue Trujillo, lo que fue la época de Trujillo. Yo me voy a permitir, porque realmente quien está más implicado va a ser Santiago, en hablarnos de esa época, de esa era. Pero bueno, hay que entender cuál es la figura, qué es la figura de Trujillo. Y si dicen por ahí los que saben mucho de historia, que lo que más describen mejor la historia son los poetas. Y precisamente dentro de los poetas hay un poeta chileno, laureado, Pablo Neruda, que definía a Trujillo como la persona más mala de todo el mundo, que se pudo haber hecho en todo el mundo, excepto porque en su época coincidió con Johnson. Entonces dice Pablo Neruda que Trujillo y Johnson son las personas más malas casi que el mismo diablo. Entonces, para que vayamos poniendo en contexto de lo que era este señor. Trujillo nace en San Cristóbal el 24 de octubre del 1891. Por vía paterna, pues es descendiente, no está en discusión todavía, descendiente, su abuelo era español, fue un militar español que vino durante la época de la Guerra de Restauración, vino mandado de España, más bien era una especie de policía secreto. Y aquí, después que se vence, que vencemos, los dominicanos vencen la Guerra de Restauración, que expulsamos a los españoles, pues papá junto con las tropas españolas traslada a Cuba. Estando en Cuba, pues recibe en un momento determinado un telegrama, una carta de alguien que dice ser su hijo. Nos referimos a José Trujillo Valdés, dice ser su hijo, y él dice, está bien, pues declárenlo. Y de ahí viene el apellido de Trujillo, que sí es verdad, pues fue descendiente de español por vía paterna. Por vía materna, su abuela se llamó Elcina Chevalier, era la mamá de doña Julia, de mamá Julia. Mamá Julia era Molina Chevalier, tenía lógicamente la ascendencia haitiana, francesa haitiana, por parte de su abuela, y ahí también se explica un poco la perversión que tenía Trujillo, el prurito que tenía Trujillo por llevar sangre haitiana en sus venas. Él lo negaba y muchas de las cosas que hizo en su tiempo pues se pueden explicar por ese elemento. Trujillo, lógicamente, el doctor Santiago Castro escribió un libro de Trujillo que se refería a esos genes malignos que tenía la familia Trujillo,
que se vieron involucrados en muchas. Trujillo tenía genes un poquito difíciles, tanto por las dos partes, pero sobre todo por la parte del papá, por la parte de la abuela materna, la bisabuela materna más bien de Trujillo, que ya en esa época de la Primera República era una persona de armas a tomar. Tenía incluso su propia banda de patreros y de malhechores, y también participaba en política en esa época. Pues Trujillo se cría en ese ambiente, siendo pues muy jovencito. Trujillo, junto con sus hermanos mayores y el papá, tenían una banda de patreros que se dedicaban a hacer robos menores. Y por esos robos, pues Trujillo también fue encarcelado en un momento determinado. Todo esto pues ocurre alrededor del 1916. En esa época sucede un hecho histórico, lo hemos estudiado mucho, que fue la primera intervención. En este caso sería casi la segunda, pero la primera intervención de hecho se dio, me refiero a intervención americana, en el 1916. Pues los americanos, con el pretexto de cobrar una deuda bastante numerosa, bastante cuantiosa para la época, ellos entran, invaden la República. Ya un año antes, en el 15, habían invadido la República de Haití, estaban gobernando en Haití a través de gobernadores militares. Se da la orden de que también invadan la República Dominicana, y eso ocurre en el 16. Los barcos militares entran al mando de un capitán, célebre capitán Nac, quien asume el control del país, y los americanos asumen el control de la isla completa. Comienzan entonces un periodo de 8 años de gobiernos militares, gobierno de facto, porque no tenían una justificación para gobernar en la isla, y mucho menos una justificación para la invasión, porque no había habido una guerra que pudiera justificar que un país invade a otro, o tienen una guerra y el país vencedor se queda en el gobierno del país vencido, en el control del país vencido. No pueden asumir esto. Por lo tanto, la intervención y los gobiernos que hubieron entre ese lapso de tiempo, me refiero entre el 16 al 24, que fue cuando salen, pero no salen, de hecho no han salido todavía del dominio del país, los representantes del imperio americano. Bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con Trujillo? ¿Qué tiene que ver esto con lo que pasó tiempo después? Pues varias cosas. Trujillo, como le digo, había tenido algunos problemas, y siendo un jovencito, pues trabajó en el 16 como guarda campestre, como algún asesor de seguridad en uno de los ingenios del este, sobre todo. Debemos recordar que a la entrada de los americanos, lógicamente, ellos necesitaban tierras, crearon la mayor parte de la legislación, y una de las legislaciones que aprobaron en esa época fue la del catastro de tierras. Le dieron tierras, sobre todo para la expansión de los ingenios, a muchas compañías americanas. Y lógicamente esas tierras, las tierras no eran tierras baldías, eran tierras de propiedad de los campesinos. De los campesinos se comenzaron a organizar, y para defender sus tierras ocurrieron muchos desmanes en esa época, inclusive quemaron pueblos enteros con la gente dentro. Y para justificar este tipo de atropello a través de las tropas de intervención, pues se creó una leyenda, y los campesinos fueron etiquetados de ladrones, y se les llamó gavilleros. En todas partes donde había un núcleo que quisiera defender su patrimonio, pues les decían que eran ladrones, que eran gavilleros. Y aquí en el sur usamos mucho esa expresión, todavía la usamos, un gavillero, cuando nos queremos referir a los ladrones. Pues con ese elemento, Trujillo fue de los que se distinguió en esa época como persecutor y asesino incluso de mucha gente, para defender esos atropellos llevados a cabo por los representantes del poder económico de esa época, que estaban invirtiendo en los ingenios. Entonces, el primer elemento, Trujillo se da a conocer ya por allí. Cuando otro de los elementos que ocurre con la intervención americana es que se crea
el primer grupo. Aquí no había un ejército organizado profesional hasta esa época, sino que había jefes militares, jefes montoneros. Pues con la invasión americana se crea un primer elemento, que es que se organiza una milicia, valga la redundancia, organizada profesional, y Trujillo se engancha, como decimos por aquí, se enganchó a esa milicia y fue de los primeros oficiales que salió de la institución que ellos formaron. Se formaron 16 tenientes. Trujillo estaba en el número 15, quiere decir que él no era de los mejores, de los primeros, él estaba en el número 15 en ese escalafón. Entonces, primer elemento que ocurre, que Trujillo ya es un militar de carrera. A partir del 15 sale en el 16, creo que lo nombran, y ya luego la época del 20 le dan cargos. Primero lo nombran jefe militar en el este, en San Pedro de Macorís, luego lo trasladan a San Francisco de Macorís y comienza a tener influencia en el Cibao. Incluso es llevado de teniente, lo llevan a capitán, no pasa por primer teniente como es el escalafón normal de esa milicia, de esa guardia. Trujillo entonces comienza a ascender, comienza a tener rango, y él, que hay que decir, tenía un gran olfato político. Desde esa época ya él comienza a prepararse para ser alguien importante en el futuro. Un segundo elemento que nos trae la intervención americana es que en nuestro país eran villas, eran villorios básicamente, no había una interrelación entre las diferentes regiones. Eso un poco daba la oportunidad de que se desarrollaran pues jefes militares en cada una de las regiones. Habían caudillos en cada una de las regiones, porque no había realmente un medio de comunicación que pudiera comunicar todo el país. Los americanos, como parte de su proyecto de desarrollo, pues siempre para salvaguardar sus intereses, sobre todo económicos y políticos, pues comienzan a abrir carreteras. Y de esa época se abren 3 grandes carreteras, una para comunicar con el sur, una para comunicar con el este, y sobre todo la más importante, para comunicar con el Cibao. O sea que ya tenemos una posibilidad de movilización desde el centro urbano, que era la ciudad de Santo Domingo, hacia las diferentes regiones. Un tercer elemento que también se tomó en esa época y que fue vital para los acontecimientos que vinieron después, es que todos esos jefes militares regionales fueron desmovilizados, le fueron incautadas las armas y prácticamente se desarmó a la población civil, se pacificó, entre comillas, a la población. Entonces, estos 3 elementos juntos, la creación de una guardia, de un ejército profesional bien armado, la incautación de las armas de los jefes militares, de los montoneros, como le decían, y la apertura de caminos, de carreteras. Lógico, con la apertura de carreteras, pues vinieron también la modernización, ya comenzaron a importarse los primeros vehículos de motor. Hasta esa época todavía el transporte era en caballo o en coche, ¿verdad? La gente de clase más alta, pues ya comenzaban a venir los primeros vehículos y había una comunicación más fluida. Comenzaron también a hacerse inversiones en electricidad, incluso el teléfono comenzó también a verse. Hubo un modelo de desarrollo que es lo que los americanos vendían en la época para justificar la intervención. Pues a partir de ahí, y yo voy a dejar hasta aquí esto, comienza a surgir la figura de Trujillo. Tiene un ascenso meteórico en su carrera militar, llega a ser ya un oficial superior, llega a comandar prácticamente todo el Cibao, y Trujillo se comienza a convertir en una persona importante con prestigio militar. Pero no solamente eso, comenzó también a tener prestigio económico, porque Trujillo comenzó a manejar desde el ejército, comenzó a acumular una gran fortuna personal, comenzó a tomar medidas utilizando los dineros que se destinaban para el entrenamiento de las tropas. Trujillo comenzó a ocupar, a quedarse con una parte, comenzó a quitar tierra. Ya él sabía de cómo quitar tierra, porque ya les dije al principio que desde el 16 él era de los matones que estaban
alrededor de los ingenios. Él tenía la experiencia y él sabía de la importancia que entrañaba las tierras, sobre todo cañeras, porque el negocio de la época era sobre todo el negocio de la caña. Entonces, Trujillo también desde el ejército comienza a entender que hace falta realmente que su figura como persona también comience a ser relevante. Entonces él contrata, se hace pues relacionado con una persona, con un escritor, un periodista de una pluma muy fina, un buen discurso, llamado Rafael Vidal. Rafael Vidal, llegó a ser jefe del ejército, siendo jefe del ejército, pues Rafael Vidal era uno de sus principales asesores, era su secretario particular, y comienzan a urdir toda una serie de elementos teóricos alabando la figura del jefe del ejército, y eso lo pone realmente en la escena, casi lo trae en la escena política. Comenzó a dar visos de que él quería gobernar el país. La salida de los americanos en el 24, la salida formal, porque realmente nunca se fueron, no se fueron en el 24, no se fueron en el 45, no se fueron en el 60 y no se han ido en el 2022. Se mantienen todavía dando vueltas como un helicóptero desde arriba, nos ven, los vigilan, nos trazan pautas. Pero en esa época, una de las consecuencias y uno de la herencia que nos deja la estadía aquí del régimen, de la estadía de los americanos como potencia del 16 al 24, es que nos paren la figura de Trujillo, que lógicamente por las circunstancias, sobre todo los problemas mundiales que se dieron, en el 29 hubo la gran debacle de la economía americana. Ya los americanos estaban más pendientes de su problema que de las islitas que tenían alrededor, y también esto contribuyó al ascenso político de Trujillo. Hubo pues un malestar políticamente. El presidente de la época, uno de los últimos caudillos, el presidente Vázquez, pues con una interpretación un poco amañada de la Constitución, él fue electo por un periodo de 4 años, del 24 al 28. En el 28, pues aduciendo una serie de elementos, el individuo dice que va a continuar en el poder hasta el 30, y establece que en el 30 él se va a reelegir. Entonces eso trajo un resquebrajamiento en las fuerzas políticas, sobre todo en su propio partido. Ya hay un vacío político que también contribuyó con que Trujillo pues se erigiera como la figura política. Y así sucedió, un movimiento producido realmente por este elemento político que introdujo Vázquez con su ambición de continuar en el poder, y muchos jóvenes, sobre todo de la clase intelectual, se agruparon en torno a una figura también muy atractiva del Cibao, que es Estrella Ureña, Rafael Estrella Ureña. Y esto, lógicamente, produjo una especie de golpe de Estado que contó con la bendición del jefe del ejército del momento, Rafael Leónidas Trujillo. Eso se llamó como el complot de los bellos: Rafael Leónidas Trujillo, Rafael Estrella Ureña y Rafael Vidal, como el elemento teórico, el elemento que podía ir a dar un discurso, y se da el golpe de Estado contra Horacio Vázquez, enfermo, viejo y desprestigiado por la forma como se manejaba. Fue muy fácil dar el golpe de Estado, y de ese golpe de Estado, que se dio el 23 de febrero del 1930, pues surge la figura política. Trujillo deviene entonces ser el candidato. Trujillo, aunque el que dio el golpe de Estado fue Estrella Ureña, Trujillo logra realmente capitalizar este golpe de Estado, y Estrella Ureña pasa a ser una figura de segundo nivel. De hecho, en esas elecciones de 1930, pues Trujillo se presenta como candidato por una agrupación de partidos, y Estrella Ureña, que fue el ideólogo, el que llevó el golpe de Estado, pues pasa a ser su vicepresidente. Entonces Trujillo gana las elecciones. No las ganó porque haya sido muy popular, sino porque Trujillo tenía claro cómo era que iba a ser su vida, cómo iba a ser sus cosas. Y Trujillo, después que ya lo nombran el candidato,
siendo jefe del ejército, pues ya tenía el arma, tenía el grupo más cohesionado en términos ideológicos, que era el ejército. Entonces Trujillo crea un aparato paramilitar, una banda que ya la tenía desde antes, que se llamó la 42. Con esta especie de tigueraje, ellos se dedicaron a perseguir, a matar, a mansalva a todos los que eran contrarios al partido armado por Trujillo. Básicamente los remanentes de Federico Velázquez, que era el candidato, y del presidente Vázquez, pues se comienzan a perseguir. A los que no matan tienen que salir corriendo, y prácticamente los candidatos a la presidencia en contra de Trujillo, que eran Federico Velázquez y creo que Ángel Morales, eran candidatos a presidencia y vicepresidencia, se tienen que esconder, tienen que asilarse por allí y renunciar 2 o 3 días antes de las elecciones a ir a las elecciones. Cualquier parecido con cosas que ya han pasado en el tiempo de nosotros, como muchos candidatos también tuvieron que renunciar a la candidatura, pues más o menos son de las cosas, por eso digo que la historia permite que a veces muchos fenómenos se repitan. Como dicen los historiadores, la realidad a veces se repite como tragedia y otras veces como comedia. Entonces, esto nos trae como consecuencia ya finalmente a la figura política, la figura militar, y ahora el presidente de la República es Rafael Leónidas Trujillo. Eso, él toma posesión el 16 de agosto, las elecciones se hicieron en mayo, el 16 de mayo, y el 16 de agosto ya tenemos a Trujillo en el poder civil, el poder militar y el poder político. De ahí en adelante, todo el mundo sabe lo que ha pasado. Pero para refrescarnos lo mejor, vamos entonces a invitar al doctor Santiago Castro Ventura, que es una de las personas que más sabe de esa época, que ha escrito ha escrito 2 o 3 libros ya sobre la época de Trujillo, incluso uno del cual se siente orgulloso, que es sobre la genética mala que tiene Trujillo en su sangre. Eso y muchas cosas. Vamos a recibir al doctor Santiago Castro Ventura. A todos, y a Freddy por la invitación. Saludando el auditorio, adultos jóvenes, muy importante la presencia de la juventud para conocer un tema que para nosotros los dominicanos es de capital importancia. Porque si tenemos un personaje popular, señores, se llama Trujillo. Ustedes pueden ir a cualquier parte del mundo y decirle, bueno, yo soy dominicano. ¿Qué es dominicano? ¿Dónde es eso? ¿Dónde es eso? Por ejemplo, yo en una ocasión, siendo delegado estudiantil, fui a México a un congreso de la Unión de Universidades. Y el señor que carga las maletas en el hotel me dijo, ¿qué queda ahí? ¿Dónde usted es? Yo soy dominicano. Dominicano, ¿dónde es eso? Mira, estoy ahí. Allá era que estaba Trujillo. Y yo decía, ya Trujillo. ¿Por qué no dice esto? Que nosotros tenemos que saber algo de este señor. Porque este señor trascendió las fronteras nacionales dentro de su gran producto de la maldad, que no solamente se quedó en el suelo patrio, sino que la externó, ¿no? Por eso es que Trujillo es conocido internacionalmente. Pero también tenemos, y es muy importante, realmente para los jóvenes, que aquí hay una campaña permanente, aunque sea soterrada, que trata de sacar lo bueno de Trujillo. En esta semana se ha producido algo importante. El lunes pasado, el Congreso Nacional de la República Dominicana hizo un acto para conmemorar el 80 aniversario del sufragio femenino en la era de Trujillo. Yo le respondí diciendo, porque aquí se pretende, y la mayoría que son estudiantes tienen que saber que nosotros tenemos que preguntar, cuestionarlo todo. ¿De dónde viene? ¿Qué es eso? Porque nos está hablando de que se está celebrando el 80 aniversario del sufragio femenino.
nos ponen la palabrita sufragio. ¿Qué es sufragio? El voto. Y yo digo, y se votaba en el Trujillo. El Trujillo permitía votar. ¿Y qué Martito, 80 años que vamos a celebrar? Si Trujillo nunca permitió unas elecciones libres. Ni aspirar. La primera vez que hembras y varones tuvieron derecho a votar fue en 1962, cuando hicieron las elecciones del 20 de diciembre, que ganó Juan Bosch frente al doctor Viriato Viallo, y que una mujer por primera vez fue candidata a la vicepresidencia, la doctora Josefina Padilla, que fue prisionera política durante la era del Trujillo. Entonces, cosas como esta, de manera sutil, nos las vienen presentando. Miren, en Puerto Plata, ahora se acaba de aprobar ese mismo Congreso que el teleférico de Puerto Plata va a llevar el nombre del principal asistente del Trujillo, Joaquín Balaguer. ¿No? Entonces, poco a poco se viene tratando. Yo vi en un artículo de estos días que no estará lejano el día en que a Trujillo le restituyan los títulos de padre de la patria y benefactor de la patria por el camino que vamos, cuando es nuestro peor ejemplo negativo. Tenemos muchos ejemplos negativos, pero el peor ejemplo negativo es Trujillo, y la juventud, que fue la que más sufrió, debe tenerlo presente. Por ejemplo, cuando matan a Trujillo en 1971, cuando hace justicia en 1961, yo era estudiante como ustedes, pero un nivel más bajo. Yo era estudiante de cuarto de la primaria. A Trujillo lo matan en mayo de 1961. Ese domingo antes se celebraba el Día de las Madres. Y nosotros, estudiantes de la Escuela Seguro Valera de Santo Domingo, fuimos convocados a la escuela el domingo para hacerle un acto a Mamá Julia, la excelsa matrona, madre de Trujillo. Y yo dije, no, me voy a estar en casa. Yo voy para allá. No cogí para allá. El lunes, cuando fuimos a la escuela, se apareció el director curso por curso. Todos los que no fuimos al acto, una semana de castigo. Salíamos a las 12, teníamos que salir a las 3, porque no fuimos al acto de Mamá Julia, ¿no? Por suerte, a los 2 días mataron a Trujillo. Y yo estaba feliz porque se acabó el castigo, ¿no? Que nos impusieron. Entonces, esas eran las condiciones donde ni siquiera los niños podían salvarse de la represión trujillista. ¿Qué va a pasar? Ciertamente, Freddy lo deja en el momento en que se está haciendo la campaña electoral para que Trujillo ascienda a la presidencia. Pero, ¿qué ocurre? Ese señor que dispuso el voto femenino, según ciertas señores del Congreso, en aquella etapa él decide ser candidato presidencial. Pero se hizo una coalición de la oposición donde el señor Federico Velázquez era candidato a presidente y Ángel Morales, nunca han oído mencionar el nombre de Ángel Morales, fue el dominicano que más Trujillo persiguió e intentó matar. Ángel Morales era candidato a vicepresidente. Se empezó la campaña electoral. Ellos lanzaron la consigna de no puede ser. ¿Qué no puede ser? Que un ladrón y asesino como Trujillo fuera presidente. Señores, y eso coló en toda la población. Entonces Trujillo tenía su consigna: no hay peligro en seguirme, porque después de qué más peligro podría haber, ¿no? Y cuando ellos vieron que era multitudinario el apoyo a la candidatura, sacaron lo que usted dijo, la banda de la 42, y a tiro y a limpio obligaron a la oposición a retirarse. Y ahí ya termina todo aquello que sea de voto y elecciones en la era de Trujillo. 4 años después, vienen de nuevo las elecciones. ¿Y qué se ordena? Aparecen las revistas cívicas. Es decir, ¿qué fueron las revistas cívicas? La revista cívica era que toda la población se hacía un acto donde usted obligatoriamente tenía que desfilar. Hoy, por ejemplo, hoy domingo toca la revista cívica del Negro. Todas las personas del Negro tenían que desfilar en homenaje a Trujillo, diciendo que no querían elecciones, porque había que ahorrarse ese dinero, porque todo el mundo quería que Trujillo siguiera en el poder. Se hicieron revistas cívicas
en todo el país. Y al final se planteó una encuesta a 150 personalidades, diciéndoles que ellos explicaran si estaban de acuerdo, pero no se hicieran elecciones porque todo el mundo quería que fuera Trujillo. Obviamente todo el mundo respondió que estaban de acuerdo que no se hicieran elecciones, pero aparecieron dos locos. Ramón de Lara, cuyo nombre honra hoy al Hospital Militar de la Aviación Dominicana, y el doctor Abelardo Vicioso. Ramón de Lara había sido rector de nuestra universidad y Vicioso decano de la Facultad de Derecho. Ellos publicaron, y había que publicarla porque una encuesta, que Trujillo era un gobierno tiránico y que debía desaparecer, que debían hacerse elecciones libres. ¿Ustedes saben cuál fue la respuesta? Los dos lo llevaron a la cárcel de Ligua y lo sometieron a tantas torturas que el doctor Ramón de Lara intentó suicidarse, que era el mejor cirujano que tenía el país en esa época. Así empieza la tiranía de Trujillo con estos procedimientos criminales. Por ejemplo, se mencionó a Rafael Estrella Ureña, que fue su cómplice, y que en Santiago hay un hospital que no debe llevar su nombre. Este señor fue su cómplice, pero él creía que iba a dominar a Trujillo, nadie lo dominaba. Y al año siguiente tuvo que salir huyendo y Trujillo lo declaró traidor a la patria. Y después volvió, hizo la paz con Trujillo y Trujillo lo mandó a envenenar en el hospital Padre. Así era el proceder de Trujillo en todos los aspectos. Obviamente se hicieron las elecciones en 1934 y ¿quién ganó? El único candidato que era Trujillo. Y así lo vamos a ver sucesivamente. Va a llegar un momento, 1938, que hay nuevas elecciones, pero Trujillo había hecho una matanza de haitianos en 1937. Toda esta zona se vio implicada en estos asuntos. ¿Qué pasó? Bueno, que los haitianos, como hoy tenemos por los problemas que hay en Haití, una gran proliferación de haitianos en los territorios. En aquella época había más de 40.000 haitianos en Cuba como cortadores de carnes, pero en Cuba decidieron expulsarlos y los gobernantes haitianos, que siempre han sido irresponsables, mandaron a esa gente para la frontera, y ellos en la frontera, que no hay nada, obviamente cruzaron para acá y el país estaba inundado y ya había quejas de la gente desde el mes de junio hasta octubre, por ahí que se empieza la matanza, y la solución que hace Trujillo es matar a miles de ciudadanos. Se estima que entre 2.000 o 5.000 personas, por ahí se ha dicho que 20.000, no fue una suma demasiado, pero como quiera, usted mata a 5 personas y es un genocidio, ¿no? Y si usted mata a 13.000 es demasiado. Y se hicieron estos crímenes con punta de bayonetas para decir que eran pleitos entre campesinos. Llevaban un paquete de, por ejemplo, en estos días la policía apresó a unos haitianos que hicieron un lío, pero los mandaron en camión, los pasaron por aquí y los mandaron para su país. Entonces a esos haitianos los traían, los montaban, los llevaban a la frontera y con las bayonetas que usan los fusiles Mauser lo mataban, porque Trujillo dijo que era un pleito entre campesinos, ¿no? Entonces después él pagó una suma al gobierno haitiano y se quedó así, pero ya él a partir de ahí decidió no ser el presidente, porque había un gran repudio internacional. Entonces empezó a poner títeres, puso a Peinado, a Troncoso, después puso a su hermano Héctor Trujillo y finalmente a Balaguer. Él no era el presidente, él tenía el rango de el jefe, ¿no? Y el jefe estaba por encima del presidente. Pero empezó un proceso de acumulación de capital, empresas a quitarlas, por ejemplo, y a poner empresas que eran monopolio. Aquí la gente acostumbraba en este país, y eso es cierto, a caminar descalzo. Usted veía a la gente por cualquier calle descalzo. Entonces hay una enfermedad que se llama uncinaria, que entra por los pies y que lleva una anemia que te mata. Aquí teníamos muchos casos de uncinaria. Entonces se decidió, recomendaron que había que obligar a la gente a usar zapatos. Ok, una ley, una multa de 5.75, que era mucho dinero en esa época, a todo el que sea sorprendido sin zapatos.
Pero ¿dónde había que comprar los zapatos? En la FADO, que era la fábrica de Trujillo nada más, ¿no? Tú no podías poner una fabriquita, para yo no. Tenía que ser en la FADO. Otro, él pone una fábrica de pintura. Una ley. Todos los años en diciembre hay que pintar los frentes de la casa. Eso se ve muy bien. Pero ¿dónde había que comprar la pintura? En Guido Cajera de Trujillo, ¿no? Y si yo sigo, señores, fueron más de 30 empresas que todas eran monopolios de esa naturaleza de manera compulsiva en esos aspectos, ¿no? Y en el fenómeno de las libertades, que es lo más importante. En el fenómeno de las libertades, y como, por ejemplo, 1946. En esa etapa de 1946, se acababa de terminar el año anterior la Segunda Guerra Mundial. Y el nazismo que amenazaba al mundo acaba de ser derrotado. Y en todo el mundo, principalmente en América, los gobiernos tiránicos estaban temiendo que con el nazismo se fueran ellos. Y aquí surgieron agrupaciones de oposición clandestina. Entonces Trujillo, para aparentar, permitió que las agrupaciones opositoras salieran a la luz pública. Él creía que nadie iba a salir. Oye, salieron miles de gente por la Juventud Democrática, el Partido Socialista Popular, y incluso en estos días vi que entre la gente que venía aquí a la capital, iban a la capital a plantear eso, estaba una muchacha jovencita de Salcedo llamada Minero Familiar, y que la seguían desde Salcedo hasta la capital cuando iba a reunirse al local de la Juventud Democrática. Entonces, esta gente hicieron marchas, y hubo un momento que se hizo una marcha en el Parque Colón de Santo Domingo, que Trujillo mandó su banda y ametrallaron la marcha. Hubo muertos, hubo heridos, y ellos marcharon por la capital hasta los Tres Jaraguas, donde estaba Trujillo, y él mismo vio en persona como miles de gente estaban marchando, protestando contra su gobierno. Al otro día ordenó cerrar totalmente y perseguir a todos los dirigentes de la Juventud Democrática y del Partido Socialista, y ahí se acabó la brecha. Trujillo nunca permitió la más mínima libertad, porque cuando vio un resquicio que le dio a la población, inmediatamente el pueblo se lanzó a la calle a denunciarlo, y él vio que la situación era totalmente diferente a lo que se pensaba. Pero, ¿qué va a pasar? Es que Trujillo incursiona, ya no solamente tratando de mantener el terror en el país, sino que asume el control. En Haití, usted ve que en Haití mandan las bandas ahora, pero en Haití antes mandaba Trujillo, hasta que puso a Tivalier, que era su compinche, y lo dejó tranquilo. Pero ahí el presidente Panzán, los demás, Trujillo ordenaba darle un golpe de Estado y quitarlo, y le pagaba a los demás. Pero también lo quiso hacer con países como Guatemala, donde el gobierno democrático de Jacobo Arbenz, junto a la CIA, él logró derrocarlo. Y el presidente que vino, que él lo puso, un señor llamado Castillo Armas, cuando llegó a la presidencia, quiso desvincularse de Trujillo. Y un día le hicieron un atentado a Castillo Armas y lo mataron. Y hoy se ha comprobado que el hombre que sufragó y pagó el asesinato de Castillo Armas fue Rafael Trujillo. Él tenía un gran enemigo venezolano llamado Rómulo Betancourt. Rómulo Betancourt vivió aquí en este país en 1929, siendo un joven estudiante, exiliado del gobierno de Juan Vicente Gómez, que era una tiranía en Venezuela. Pues él tenía en la capital un negocio de vender productos, plátanos, cosas a las islas del Caribe. Y su hermano, Petán Trujillo, que era un esquizofrénico comprobado, es decir, un loco, entonces quería meterse en el negocio. Betancourt le dijo que no, porque tenía fama de ladrón.
yo publiqué periódicos donde dice, atrapan al ladrón Petán Trujillo, atrapan qué sé yo qué. Periódicos de la época que se quedaron clandestinos por ahí y pudimos localizar. Entonces, Petán quería que Betancur lo metiera en el negocio, no quiso y le mandó a caer a chuchazo a Betancur. Betancur se fue y después Betancur es el presidente de la República en Venezuela y es quien ayuda a los dominicanos para que preparen una invasión que se iba a hacer, que fracasó, que venía de una islita, de un islote llamado Cayo Confite en Cuba. Porque ¿qué hizo Trujillo? Hizo millonario al jefe del ejército de Cuba para que lo dispersara. Pero después, allá en Venezuela, hay una junta de gobierno donde Rómulo Betancourt tiene mucha incidencia y el presidente es un general, Carlos Delgado Chancó, que se hace enemigo de Trujillo. Pues, ¿qué ocurre? Que un día un venezolano que era empleado de Trujillo, que yo publiqué todos los datos, este venezolano va a Venezuela y mata al presidente Delgado Chancó. ¿Y qué hace Trujillo? Acusa a Rómulo Betancourt, que se había hecho enemigo del otro. Señores, y hasta ahora había pasado esto, que ese presidente venezolano, Carlos Delgado Chancó, lo mató supuestamente a Rómulo Betancourt cuando todas las pruebas dicen que fue Trujillo. Para que ustedes vean, es decir, que va conformando toda una gama de control internacional. En un momento había un tirano en Nicaragua llamado Anastasio Somoza. Anastasio Somoza hicieron justicia en un pueblo de allá llamado León y tuvo una gravedad y murió. Y hoy se sabe que la situación estaba incierta y Trujillo envió y que para los funerales de él varias unidades del ejército totalmente armadas y equipadas. Hoy se sabe que fueron armadas porque los herederos de Somoza pensaban que se podía armar un problema allá y esas unidades de Trujillo fueron allá a respaldar militarmente al colega Anastasio Somoza de Trujillo. Eso es en el aspecto internacional. Pero en el aspecto nacional, aquí no se permitía, por ejemplo, usted hoy no está de acuerdo con las situaciones que está viviendo este país. Usted va a la Cancillería, va a pasaporte, saca un pasaporte y va a un país de esto y solicita una visa y se va. Pero los dominicanos antes no podían hacer esto. ¿Usted quería irse de aquí? No. Usted lo primero era que tenía que ir al servicio de inteligencia militar a solicitar un pasaporte, pero ahí no hacían pasaporte. Lo que pasa es que si tú ibas a la dirección de pasaporte y no tenía el permiso de allá, no te daban el pasaporte. Tú tenías que ir allá, a ese sitio. Hay una anécdota de que un joven consiguió su pasaporte y yo tengo el nombre y todo. Consiguió su pasaporte, lo depuraron y él fue al consulado norteamericano que estaba en la calle del Conde, esquina 19 de marzo, Santo Domingo. Y le dio al cónsul, mire, yo quiero un visado de unos 15 días. Dice, mire, quiero un visado para que usted se vise, para que usted coja y se vaya y no vuelva más aquí, no loco, usted va a volver por acá. Si usted ha logrado salir, porque era que no se podía salir. ¿Y qué llevó a esto? Que los dominicanos intentaban asilarse en las embajadas. Y muchos dominicanos opositores en los años 40 lograron asilarse. Pero ¿qué hizo Trujillo entonces? Usted se iba a asilar y usted llegaba y había un grupo de calieses que te impedían entrar aquí. Incluso llegó el momento, un momento crucial, en que la gente, hubieron varios asaltos a embajadas de gente que ya fácilmente lo estaban buscando para matarlo y optaban por entrarse a tiro con los calieses que estaban en la puerta para lograr asilarse en una embajada. Entonces había una situación total de terror, hasta que por allá por 1858 vuelve a ser presidente en Venezuela Rómulo Betancourt, enemigo acérrimo de Trujillo, y gana en Cuba el comandante Fidel Castro. Y habían centenares de dominicanos exiliados, tanto en Cuba como en Caracas. Y
Fidel Castro, ese Fidel Castro que está ahí, señores, que estaba ahí, era, cuando fue estudiante, el presidente del Comité de Solidaridad con los Dominicanos en lucha contra Trujillo. Es decir, que cuando él llega ahí, ya tiene antecedentes de esto, y venía a pelear contra Trujillo en la fracasada expedición de Carlos Montes. Entonces, Fidel es el primer ministro, Rómulo Betancourt en Cuba, y ellos ayudan a los dominicanos para que vengan con una invasión contra Trujillo. Ya se había producido la primera en 1949, que fracasó allá en Luperón, Puerto Plata. Pero ahora se está organizando una expedición grande en Cuba, patrocinada por Fidel Castro y por Rómulo Betancourt, ayudada por ellos, pero encabezada por dominicanos, ¿no?, que se estaban entrenando en Cuba. Esta gente, aquí ya, en estos momentos, aquí nadie podía hablar, nadie podía hacer nada, porque Trujillo tenían todo el control a través de un monstruo que él creó llamado Servicio de Inteligencia Militar, SIN. Este SIN, señores, la gente, ellos tenían unos carritos, cepillos, esos Volkswagen, cepillos, ¿no?, que tienen un ruido particular, y cuando usted estaba en su casa, que oía que pasaba por la calle un carrito de esto, todo el mundo se callaba, porque la gente decía que eso tenía un micrófono que oía todo en la casa. Todavía la tecnología no estaba tan avanzada, pero había tantos rumores que la gente se creía este asunto, y todo esto funcionaba en la cárcel de la 40. Usted lo escuchaba decir algo incómodo contra el gobierno, usted iba a parar a la cárcel de la 40, y allí te sentaban en una silla eléctrica, allí con unas tenazas te sacaban las uñas, ¿no?, entre otras delicadezas que tenían ellos en este lugar. Pues ahora este pueblo está totalmente controlado para 1959, pero se organiza en Cuba la expedición que va a llegar aquí el 14 de junio de 1959. Esta expedición patriótica va a venir en 2 yates y en un avión. Este avión tenía camuflajeado las iniciales de la aviación militar dominicana. Esa tarde era un domingo en la tarde, que se suponía que los cuarteles trujillistas no había muchos guardias, y ellos salen de Cuba. Primeramente salieron los barcos, eran 2 lanchas rápidas, y el avión llega el 14 de junio a las 6 de la tarde al aeropuerto militar de Constanza. Como viene disfrazado de la aviación militar, ellos lo reciben, pero cuando se están desmontando, vienen a revisarlo, y ahí mismo en el aeropuerto se originó la primera balacera. Ellos tenían planificado que de manera simultánea, es decir, por la tarde llegaba el avión con los guerrilleros 54 a Constanza. Trujillo iba a concentrar toda su fuerza contra ellos y se iba a descuidar del mar. Entonces, en horas de la noche, iban a desembarcar las 2 lanchas y su continente. Eso era lo planificado. Pero una cosa es lo que se planifica y otro es el pueblo real. Ellos llegan a Constanza, hay un encuentro a balazos ahí. Ellos cogen las lomas, se dividen en 2 grupos, que se quedaron los aparatos de comunicación. La guardia usa un aparato llamado walkie-talkie, y estos aparatos se quedaron en el avión, porque el avión tenía que devolverse, y nunca apagó los motores. Y cuando llegaron los guardias, se originó la balacera, el paquete donde estaban los walkie-talkies se quedó en el avión, y los 2 grupos se dividieron y jamás se encontraron. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que Trujillo había infiltrado a un griego en una de las lanchas, y este griego logró sabotearla y no llegaron ellos a tiempo. Sin embargo, desde Cuba y Venezuela se anunció que había un desembarco contra Trujillo por aire y por mar. Lo alertaron.
Después arreglaron los barcos y cuando la gente llegó, prácticamente lo estaban esperando en Maimón y Estero Hondo, que son dos puertos en Puerto Plata. Sin embargo, esta gente vino aquí y se inmoló. Quedaron solamente de 200 y pico, quedaron 5. Y de esos 5, mandaron uno, quedaron 4 prisioneros. Todos los demás fueron ejecutados. Los muchachos apresados allá eran llevados a San Isidro, y allá Ramfis Trujillo, el hijo de Trujillo, él personalmente encabezaba la tortura en la silla eléctrica. Lamentablemente no traemos diapositivas, ¿no?, donde se ven tortura a muchos de ellos, porque eran tan sádicos, señores, que ellos te llevaban a torturar y tenían fotógrafos, y para que te retrataran en el momento que te estaban torturando. Y 2 hermanos fotógrafos se indignaron tanto con esto. Antes la foto no era como ahora. Usted tiene una foto y usted la manda por internet al mundo entero de una vez. No, había que revelarla. Iba un tipo a una fotografía y había que hacer un proceso. 2 hermanos que eran los fotógrafos se indignaron tanto. ¿Ustedes saben qué hicieron? Que cogieron los negativos y se los mandaron a la oposición al exterior. Lamentablemente no dio tiempo que ellos se asilaran y la oposición lo publicó y lo agarraron. Imagínense, hay una calle que tiene el nombre de ellos, ¿no?, porque le hicieron pedacitos, pero hoy conocemos esto por eso. Entonces lo llevaban a San Isidro, y San Isidro hicieron una cárcel de tortura en el kilómetro 9, y personalmente Ramfis Trujillo se dedicaba a hacerle todo tipo de tortura a estos combatientes. ¿Y qué pasó con esto? Fíjense que hay un himno, que es el himno del 14 de junio, que dice: llegaron llenos de patriotismo y con su sangre noble sembraron el ideal de la libertad. Este pueblo en su momento, 1959, estaba totalmente silenciado. Pero cuando la gente vio los atropellos groseros contra los combatientes de la raza inmortal, así se le dice a ellos, la gente empezó a rebelarse, empezando por los estamentos militares. El comandante de la Vega, bueno, aquí está la foto, ¿no? Estos son combatientes, ¿no? El de allá era sargento de la Marina. No está el otro sargento, que era mesón. Esto es en el kilómetro 9 y en la 40, las cárceles de tortura a los combatientes que llegaron en junio. Entonces, pero esto no solamente es eso, sino, por ejemplo, el comandante de la Vega, que era el general Juan Tomás, y testimonio de los que quedaron vivos, por ejemplo, Mayor Vargas. Yo lo conocí, hablé con Mayor vivió hace 2 años. Mayor dice que cuando lo llevaron preso a él, que lo cogieron, un grupo de guardias quería matarlo, y él vino y le dijo: miren, carajo, vayan a la loma a cogerlo, fájense con ellos. Entonces después comentó, dijo: yo he mandado a estos muchachos para que rápido lo esté matando por él. Y eso llegó a oído de Trujillo y no se siguieron. ¿No? Pero ¿qué no decía esto? Que ya sectores militares también estaban enfadados, como que los fotógrafos. Este es mesón, este era el sargento de la Marina. Y fue que finalmente trajo la lancha Cardenensa, que fue la que pudo ver, porque hay una lancha latina que no sabemos nada de los ocupantes de Latina, pero mataron a todos. Lo mataron a todos, pero ellos llegaron a la Cardenensa, él era sargento de la Marina, y a él porque más tortura le hicieron. Esta fue de las fotos que se sacaron, que los fotógrafos se indignaron y mandaron los negativos al exterior, ¿no? Entonces, ¿pero qué va a pasar con todo esto? Ellos hacen una masacre con los muchachos del 14 de junio, pero ellos no sabían que eso se iba a alimentar contra ellos. Entonces, en enero de 1960, 6 años después, había una mujer que había estado presa en 4 o 5 ocasiones, llamada Minerva Mirabal. Incluso la traían de Salcedo, de Ojo de Agua, a Santo Domingo, y le permitían en ocasiones ir a un hotel
y la iban a buscar en horas de la mañana en una guagua esa que dicen perrera de la policía, donde montan los ladrones, y la montaban atrás como una ladrona y la llevaban al palacio de la policía y por la tarde la traían para Villar. Pero esta mujer era de no se dejó Villar. Entonces, en enero de 1960, ella con su esposo Manolo Tavares organizan un movimiento conspirativo contra Trujillo a nivel nacional. El movimiento, cuando usted está haciendo un movimiento tan amplio, usted no sabe el momento que le van a hablar a alguien, y más un régimen como este que tenía tantos chivatos, que va a denunciar la situación. Y precisamente va a llegar el momento en que Trujillo se da cuenta, develan el movimiento, y estos muchachos sufrieron todas esas diabluras que pasaron estas personas, ¿no? Los de junio. Fueron a la 40, no se respetó un paquete de mujeres, de muchachas, de profesionales, desnudadas, torturadas, sacarle las uñas, todo eso. Yo escuché historia de una que está viva, una descripción terrible de las impresiones que le hicieron a ella en la cárcel de la 40. Pero esto no contuvo el pueblo, porque la conspiración siguió y van a venir elementos muy importantes. Trujillo consideraba que esto era una finca de él y que él podía hacer lo que le daba la gana. Sus enemigos públicos no podían saber los pasos concretos de Trujillo, pero las gentes que estaban cercanas de él sí podían saberlo, y muchos de ellos estaban descontentos. Yo acabo de hablarle del general Juan Tomás Díaz, pero el general Juan Tomás Díaz tenía también un sobrino que participaba en ese movimiento de Manolo Tavares y Minerva Mirabal. Y él estaba en una célula que Trujillo no había ubicado, pero ellos sabían que lo iban a ubicar. Entonces ellos organizaron un asalto a la Embajada de Brasil, que está frente a la Secretaría de Educación en Santo Domingo. El local no lo han tumbado todavía, por suerte, y se hizo un famoso asalto a la Embajada de Brasil, donde participó el comandante Juan Miguel Román, un paquete de gente, y ahí se asiló también el sobrino de Juan Tomás. Trujillo canceló a Juan Tomás y le pidió que fuera a la embajada a sacar a sus familiares, porque su hermana también se asiló y ellos no quisieron salir. Trujillo lo canceló incluyó a su hermano, que era presidente del Partido Dominicano, y ellos empezaron a conspirar y se van a unir a una persona que ya tenía planes de matar a Trujillo, que se llamaba Antonio de la Maza, porque su hermano era capitán de la aviación. Lo implicaron en el secuestro que hizo Trujillo desde New York de un intelectual español llamado Jesús de Galíndez, y también lo mataron. Ellos ahora se unifican y también logran conseguir a alguien muy importante, y es un teniente del cuerpo de ayudantes de Trujillo, el teniente Amado García Guerrero. Este señor era de los que estaba cerca de Trujillo y estaba horrorizado con todas las maldades de Trujillo. ¿Y qué pasa? Ellos empiezan a realizar un complot para salir de Trujillo. En este complot van a participar sectores vinculados a los Estados Unidos, como el señor Severo Cabral, un señor que tenía un supermercado en la capital llamado Wimpy's, y los Estados Unidos le suministraron varias armas de las que tenía en el consulado. Pero, ¿qué ocurre? Los Estados Unidos se involucraron en 1961 en una invasión contra Fidel Castro llamada la invasión de Bahía de Tochín. Y el gobierno norteamericano decidió, y eso está documentado, desligarse de cualquier atentado contra Trujillo. Y estos señores decidieron, ellos de motu propio, continuar adelante con el atentado a Trujillo. ¿Por qué digo esto?
ustedes verán por ahí en algunos textos que dicen que los Estados Unidos quisieron salir de Trujillo. No, ellos tenían planes, ya Trujillo no respetaba a nadie, pero cuando se produjo lo de Cuba, ellos no quisieron. El presidente, había un nuevo presidente, el presidente Kennedy, que después lo mataron, no quiso vincularse, y este movimiento siguió con factura exclusivamente criolla. Antonio de la Maza mandó a comprar un carro en los Estados Unidos de lo que usaba la policía, y aquí un millonario se le dañó un vehículo Mercedes-Benz, Cadillac, y él le compró el motor y se preparó todo con dinero dominicano para lograr salir de Trujillo. ¿Y qué va a ocurrir? Bueno, que se necesitaba más apoyo. Entonces el secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, René Román Fernández, estaba casada con una sobrina de Trujillo, pero Trujillo humillaba no solamente al pueblo, sino a toda la gente de su alrededor. Y Trujillo mantenía la hostilidad, lo mantenía, y un compadre de él, llamado Luis Amiamatio, lo sabía, estaba comprometido, y habló con él, y él se comprometió a que si le enseñaban el cadáver de Trujillo, él actuaba, pero había que enseñarle el cadáver de Trujillo. ¿Qué va a pasar? Que todo está comprometido, pero no se sabía, porque había que esperar el momento clave en que se pudiera, de una u otra forma, ubicar a Trujillo, porque ellos sabían, no lo sabía más nadie. Por ejemplo, la gente del 14 de junio, nadie sabía que Trujillo tenía tanto control que salía solo de noche a hacer parrandas, él solo con un chofer. Ellos sí lo sabían. Entonces, Trujillo vivía en Santo Domingo, lo que hoy es la Biblioteca Nacional. Porque de manera maliciosa, para que el mando tumba la casa, para que uno no la conociera, ¿no? Y se hizo la Biblioteca Nacional. Primeramente, él vivía en la estancia Frankfurt, que es donde está la Cancillería de Relaciones Exteriores, pero se mudó de ahí porque le dijeron que por más podían venir y bombardear la casa. Entonces hizo la estancia Ravel, donde está la Biblioteca Nacional. Ya ellos habían ido varias veces al malecón, porque ellos sabían que Trujillo iba solo a San Cristóbal a citas amorosas que tenía en la casa de Caoba. En el mes de mayo, Trujillo falló en 2 ocasiones, no pasó por el malecón, que era por donde iba, de Santo Domingo, y ellos están esperando, pero ellos tienen adentro 2 personajes muy importantes. Uno era uno de los asistentes, Miguel Ángel Báez Díaz, de los asistentes de Trujillo, que Angelita, la hija de Trujillo, le había matado a su hijo. Y eso está comprobado. Porque, señores, eran que ellos no tenían que ver para matar a la gente que fuera cercano de él. Y Miguel Ángel Báez Díaz estaba muy dolido por esto y estaba comprometido, pero también estaba el teniente Amado García Guerrero del Estado Mayor. Entonces, ellos habían ido 2 veces al malecón de Santo Domingo a esperar a Trujillo que pasara solo con su chofer, y habían fracasado. Pero ¿qué ocurre? Que el martes Trujillo iba a la Hacienda Fundación en San Cristóbal los miércoles, pero ese día decidió ir un martes, pero él tenía un miembro del cuerpo de ayudante que estaba comprometido, que era Amado García Guerrero. Amado García Guerrero llama rápidamente y se organiza un equipo rápido, porque todos los hermanos de la masa ellos van a participar, pero solamente estaba aquí Antonio, y Antonio es el que dice: no, vamos a hacerlo como quiera, porque es muy difícil ya coger a Trujillo. Ellos bajan al malecón, el mismo Antonio Amado García Guerrero, que no iba va a participar porque había poca gente para la acción armada. Ellos salen y van al malecón de Santo Domingo. Trujillo no pasaba, y ya está desesperado. Un grupo de hombres armados en 3 vehículos, ¿no? En esa época era muy sospechoso. ¿Y qué ocurre? Que es que Trujillo, señores, todos los días hacía una caminata por recomendación médica. Cerraban
toda la avenida Máximo Gómez hasta el malecón, para que Trujillo caminara desde la Máximo Gómez, donde está el local de AP, que vivía su mamá ahí, hasta el malecón. A mí me confió alguien que cuando Trujillo iba caminando, delante de él, venía un miembro de servicio de inteligencia, dándole a toda la acera por si había una bomba, le explotara a él y no le explotara a Trujillo, ¿no? Eso me lo confió alguien a mí, que iba a las caminatas, ¿no? Yo digo, bueno, era muy guapo que ponía ese tipo de situación, ¿no? Obligado. Sí, pisaba, explotaba y lo mataban a él y no mataban a Trujillo. Pues, contra su voluntad. esa noche Trujillo hizo su caminata esa tarde. Llegó al malecón y agarró al secretario de las Fuerzas Armadas y cogió para San Isidro a quejarse, a decirle que era un tollo, que sé yo qué, y por eso Trujillo se dilató. Pero Miguel Ángel Báez Díaz, que era funcionario, que estaba ahí, se entera de que Trujillo va para allá y él arranca desde ahí a donde están los complotados. Dice, miren, no se vayan, que él viene de verdad, ya de verdad lo venir. A los 15 minutos pasó Trujillo por ahí y ya ustedes saben. Le cayeron allá atrás, tenían 2 carros con motores más poderosos que ese carro que usaba Trujillo. Obviamente, porque ellos sabían todo. Trujillo tenía un carro a prueba de balas, pero él no iba en ese, sino un carro privado. Y los carros de ellos estaban preparados para correr más. ¿Y qué pasa? Lo ejecutan. Entonces, ustedes han oído decir que a Trujillo le dicen el chivo. No es verdad. No es verdad. Es que en pueblos, por ejemplo en Asua, se criaban muchos chivos, en Montecristi, y esos chivos los llevaban antes a la capital, en los baúles de los carros, ¿no? Y cuando matan a Trujillo, lo meten en el baúl del carro. Entonces por eso sacó que a Trujillo porque mataron el chivo, porque ellos lo trataron como un chivo, que era generalmente como se usaban los chivos en aquella época. A él le decían que su nombre de él era Chapita, no, porque a partir de ahí empieza a ser el del chivo, porque lo trataron igual que un chivo. Entonces lo sacan y lo llevan a la calle César Nicolás Penson, donde vivía el general Juan Tomás Díaz, que es el punto de concentración, pero un general trujillista llamado Arturo Espaillá, desde la feria ganadera vio el lío y en vez de meterse en el lío, arrancó para la casa de Román a buscarlo, y ahí es que Román se sorprende, porque él no sabía que el atentado se iba a hacer esa noche, y ya ahí empieza la situación. Ellos empiezan a buscar a Román, no lo encuentran, y hay quien dice que en un momento concreto Antonio de la Maza planteó que tenía que asaltar el palacio. Yo creo que esa hubiera sido la mejor opción de ellos, pero que no fructificó. Entonces ya a Trujillo lo mataron cerca de las 10 de la noche. Ya eso de las 11 a las 12 ellos se dispersan cada uno por cualquier lado y empiezan a buscar a Trujillo, y lo único que encuentran allá es una caja de dientes, porque hoy no se usa mucho eso de caja de dientes, la nueva generación no lo conoce. Antes, si usted se le dañaban todos los dientes, a usted se lo sacaban los que le quedaban y le ponían una caja de dientes. Hoy se hacen implantes, ¿no? Entonces buscaron a esa hora, a las 11 de la noche, al odontólogo de Trujillo y lo llevaron allá porque se quedó una caja de dientes. Y cuando vio la caja de dientes, dijo: sí, esa es la caja de dientes que yo le eché al jefe. Y por la trayectoria de la bala, el jefe está muerto. Es decir, que ya hace el diagnóstico de la muerte de Trujillo para ellos. Es un odontólogo, el doctor Camino, que fue llevado allá. Ellos empiezan a buscar a Trujillo por todos los lados y no lo encuentran. Pero ellos encontraron allá, porque ellos dejaron mandar a buscarlo con una pistola 45, y rápidamente la intendencia buscaron de quién era, y era de Juan Tomás Díaz. Se aparecieron en la casa de Juan Tomás Díaz. Uno de los pobres hijos de Juan Tomás estaba durmiendo, lo mataron de una vez y registraron la casa y no encuentran a Trujillo. Y lo están buscando por todos los lados, no lo encuentran. Pero a las 4 de la mañana, Figueroa Carrión, que era el jefe del Servicio de Inteligencia Militar en esos momentos, vuelve a hacer otro registro y ellos ven que
que hay un garaje que está abandonado en la casa. Y dice, vamos a abrir este garaje. Cuando abren el garaje, hay un carro que lo pueden ver cuando vayan al museo de historia dominicana, está en exhibición, un carro negro, un carro Queen. El carro tenía unos golpes porque no se abría y ellos lo abrieron a culatazo. Y cuando abrieron el carro, todo el espectáculo del jefe metido ahí como si fuera un chivo muerto. Ahí que encuentran, dice que le dio ataque a unos canadienses que estaban ahí, sacan a Trujillo y lo llevan al Palacio Nacional. Entonces, había que hacerle a Trujillo embalsamarlo, prepararlo. Pero buscaron al médico jefe de los servicios militares. Él dijo, no, yo no sé embalsamar un cadáver. Esto es a las 5 de la mañana que está con Trujillo ahí. Entonces buscaron al doctor Abel González, que era médico, coronel urologo. Dice, yo tampoco sé, pero yo voy a buscar a alguien. Y se apareció a las 5 de la mañana a la casa de nuestro querido maestro Napoleón Perdomo, que era el jefe del Instituto de Anatomía de la UAS, que es donde se preparan los cadáveres. Y él dijo, ay, excúsame, con un camión de guardia a las 5 de la mañana. Excúsame, yo me voy a preguntarte cómo que se prepara un cadáver. Dice, Perdomo era un hombre muy blanco, nosotros lo conocimos, por eso que nosotros, que se puso como un papelito cuando él llegó a casa a las 5 de la mañana en su casa. Y él dijo, pero yo voy. Dice, no, tú no puedes ir, dime cómo se prepara. Entonces Perdomo le dijo, ellos prepararon a Trujillo, pero le metieron más por mor de la cuenta. Por eso Trujillo no lo pudieron recibir, porque por mor, cuando se te muerte mucho, te pone negrecito, y hasta ver Trujillo se puso muy negro. Y volvieron a buscar a Perdomo, pero nunca lo dejaron ver el cadáver, ni le dijeron para qué era. Lo llevaron al Marión y iban a preguntarle porque se le estaba saliendo el pulmón por aquí. Entonces tienen que buscar que debe ver, y había un hoyo, un balazo por ahí, y lo pusieron. Entonces es que se anuncia. Ustedes ven en los videos que hay de la muerte de Trujillo que está la caja, está todo, pero la caja no está abierta. ¿Por qué? Porque se desfiguró, porque le pusieron un exceso de pulmón. Ese día el control lo tomó el Servicio de Inteligencia Militar con Johnny Aves García, porque Román Fernández era secretario de la Fuerza Armada de palabra, pero no de hecho. Al otro día, Rampi Trujillo, que estaba en París, alquiló un avión y vino directo de París a Santo Domingo, porque parece que había instrucciones si aterrizaba en un aeropuerto norteamericano de detenerlo. Entonces él vino directo y tomó el control. A las 4 de la tarde se anunció la muerte de Trujillo, y durante todo este periodo el que estuvo al mando y hizo baños de sangre fue Rampi Trujillo. Por ejemplo, la juventud se levantó y hubo una masacre de jóvenes en la calle Espaillá el 20 de octubre reclamando la salida de los remanentes de la familia Trujillo, que finalmente en noviembre, fruto de las presiones del pueblo, es que se decide la salida de los Trujillo, pero queda el títere de Balaguer y la gente empieza a reclamar Navidad por libertad, Balaguer, muñequito de papel. Y en diciembre se obliga a ir, se forma un Consejo de Estado, pero este Consejo de Estado dirigido por Balaguer, viene un ametrallamiento a la población en el Parque Independencia, viene un contragolpe y finalmente el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, que va a ser el ideólogo de la Revolución Constitucionalista, repone al antiguo Consejo de Estado, y ahí es que ya se ve marcar la situación fuera de la era de Trujillo, en la era práctica, porque todavía tenemos el grave peligro de que el trujillismo sigue vivo, y ustedes, que son las nuevas generaciones, están en la obligación de repudiar a todos aquellos que quieran decir que hubo algún